Ciencia, estamos recibiendo a Silvia Cazorla, que es investigadora del CERELA, CONICET, y está trabajando con un tema súper interesante y actual, tiene que ver con el suero hiperinmune de llama. Mucho escuchamos en el país del suero equino, que ya se está administrando a los pacientes que están con ciertas complicaciones en el caso de COVID. Bueno, en Tucumán se está haciendo lo propio, se trabaja con un suero que tiene propiedades que podrían ayudar a rehabilitar pacientes y están avanzando estos trabajos. Por eso Silvia nos va a contar en qué etapa se encuentran. Bienvenida. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un gusto. Bueno, Silvia, contanos en qué momento se encuentra esta investigación, cuán cerca están de empezar experimentaciones clínicas o todavía están en etapas más iniciales. ¿Cómo van los trabajos? Sí, bueno, te cuento un poco cómo fue la evolución de este proyecto. Nosotros empezamos a buscar estrategias de lucha contra el COVID-19. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de dosar en el plasma de pacientes que habían tenido la infección el título de anticuerpos, es decir, de estas proteínas que son capaces de unirse al virus y evitar la entrada del virus a la célula. El virus es deficiente, es decir, que él necesita entrar a la célula y utilizar la maquinaria de la célula para poder replicarse. Si yo impido que el virus entre a la célula, impido que él se pueda replicar y establecer una infección o una propagación en el huésped. Entonces, los anticuerpos son una herramienta importante para evitar que el virus entre a la célula y produzca una infección en un huésped. Nosotros lo primero que hicimos fue en pacientes que habían tenido COVID-19, buscar esos pacientes que tenían altos títulos. Esos pacientes que tienen altos títulos son los que uno puede seleccionar como donantes de plasma, es decir, como donantes de anticuerpos que si yo los inoculo en una persona que está infectada, le ayudo a que controle la infección por el virus. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una proporción muy baja de pacientes que no desarrollan anticuerpos o que desarrollan anticuerpos en títulos muy bajos. Es decir, que la cantidad de pacientes que yo puedo utilizar como donantes es bajísima. Entonces, ¿cómo puedo superar esa barrera? Justamente con utilizando como huésped o como productor de anticuerpos distintas especies como son los equinos, o en el caso nuestro elegimos a la llama como maquinaria o como fábrica de estos anticuerpos. Y brevemente, ¿qué beneficio tendría la llama respecto de los equinos que hoy en día se están suministrando para pacientes que revisten cierta gravedad? El vicegobernador Osvaldo Jaldo recibió el suero equino en su tratamiento, o sea que se está utilizando, ya está protocolizado de alguna manera. Es un avance que a nivel internacional ya está teniendo sus comentarios, si bien todavía se sigue probando, digamos, con los casos prácticos. Bueno, ¿qué diferencia tiene con el suero de llama? Nosotros el año pasado habíamos difundido el Lolo, que era el llamo, por así decirlo, conocido. Con el que empezamos. Con el que empezaron. Ahora hay más que están trabajando, más llamas que están participando. Sí, ahora ya además del Lolo, inmunizamos otra llama que es mancha, y a partir de ello, los camélidos en general tienen una particularidad, que es producen anticuerpos que son mucho más chiquitos que los sintetizados por la mayoría de los vertebrados, entre ellos los equinos. Estos anticuerpos mucho más chiquitos, de ahí el nombre de nanoanticuerpos, tienen la capacidad de poder penetrar, al ser de menor tamaño, tienen la capacidad de poder penetrar mayor número de barreras, como por ejemplo la barrera hematoencefálica. Entonces, eso le da a estos nanos anticuerpos la capacidad de llegar a lugares donde los anticuerpos con su tamaño normal, como es un anticuerpo de 150 kilodalton, que es el que produce los equinos, puedan llegar. Entonces, justamente esa es una de las razones por las que nosotros elegimos la llama como fábrica de estos anticuerpos, que son mucho más chiquitos y además de ese tamaño más chico, tienen una mayor resistencia a condiciones de pH y cambios de temperatura. Eso nos da a nosotros la posibilidad de otra ruta de administración. El caso del suero equino se administra por vía endovenosa y eso necesita que el paciente esté hospitalizado, personal entrenado para su administración. Nosotros lo que intentamos buscar es administrarlo a estos nanoanticuerpos, que son justamente más estables, a través de vía de mucosas, que es la vía de entrada del virus del SARS-CoV-2.
Entonces nosotros la idea es administrarlo por nebulizaciones, por vía aérea, digamos, por vía inhalatoria, y frenar al virus justamente en esta puerta de entrada, o sea, detenerlo al principio de la infección y evitar de esa forma que pueda llegar a pulmón o a distintos tejidos. Porque el suero equino está aceptado para pacientes que ya están en estado de gravedad. La idea es que el suero de llama sirva para pacientes que están en etapa anterior, digamos, arrancando con los síntomas, que no están necesariamente intubados ni nada, porque sería una especie de nebulización, iría directamente a la vía nasal. Así es. Cuando uno intenta un plan de inmunización, ya sea activa o pasiva, trata de buscar herramientas que sean menos, además de menos costosas, menos al huésped, que le ocasionan menos dolor. Y en esto lo que yo te decía de la administración endovenosa, que uno justamente el plasma equino está aprobado en pacientes que están con enfermedad de COVID medio severa y que ya están hospitalizados. Esto, la idea es administrarlo en fases mucho más temprana y evitar que justamente el virus llegue a vía a pulmón o incluso a otros tejidos donde se ve que produce ya toda esta cascada de citoquinas, que es lo que lleva al paciente a ese COVID severo y a la hospitalización, a la necesidad de ventilación mecánica. Silvia, ¿cuánto falta o se imaginan ustedes que faltan para que efectivamente podamos tener este suero hiperinmune tucumano? Porque tendría el sello nuestro, porque lo están haciendo en el laboratorio, entre el CERELA, el INCA, el CONICET, la provincia. Bueno, ¿cuánto falta? ¿En qué etapa están ustedes? Nosotros ya inmunizamos, como te decía, 2 animales y obtuvimos, una vez que uno, y por eso uno habla de una hiperinmunización, porque uno va haciendo una estimulación repetida. Eso que te permite obtener mayores cantidades de anticuerpos. Después lo que nosotros hicimos es ver que efectivamente habíamos obtenido títulos altos de anticuerpos y probamos in vitro si esos anticuerpos eran capaces de neutralizar al virus en cultivos celulares. Vimos justamente como un resultado alentador que era capaz de impedir o de neutralizar la entrada del virus a la célula, y lo que estamos ahora haciendo es purificando esos anticuerpos. Una vez que los purifiquemos, estudiamos ya distintos protocolos y ya tenemos elegido de qué forma los purificaríamos, es hacer estudios uno necesita probar que son inocuos en el huésped. Entonces empezaríamos en breve los ensayos con animales. Los ensayos con animales para ver que no produzca daños, es decir, eso es uno de los primeros pasos cuando uno quiere avanzar un estudio preclínico, ver que no sean tóxicos en el huésped para después ya avanzar a más escala y ya, bueno, buscar empresas con las que podamos no solamente escalar más, sino ver ya la forma de empezar estudios ya preclínicos.